¿Qué es un fármaco antibiótico? La definición de un fármaco antibiótico dice que es una sustancia química producida por un ser vivo o un derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertas clases de microorganismos sensibles. En esta ocasión vamos a hablar sobre la clasificación de las bacterias. Pues bien, las bacterias se dividen en gram positivas y gram negativas, que son los dos grandes grupos de bacterias. Las gram positivas tienen una gruesa capa de peptidoglucano, poseen ácido teicoico anclado a la pared y ácido lipoteicoico unido a los lípidos de membrana celular. También posee proteínas ligadas a la pared que le pueden generar resistencia a algunos antimicrobianos. En color morado vamos a ver la capa gruesa de peptidoglucano, que es lo que les da la característica esencial a estas gram positivas. Al ampliarse la imagen podemos ver en color morado de nuevo la capa gruesa de peptidoglucano, que puede ser de 50 a 80 nanómetros y que es la que se va a teñir de violeta al momento de hacer la tinción gram. Ahora hablemos de las gram negativas. A diferencia de las gram positivas, estas tienen una delgada capa de peptidoglucano por fuera de la membrana citoplasmática que puede medir de entre 5 a 10 nanómetros. Fuera de este peptidoglucano se encuentra un espacio llamado espacio periplásmico, en el que se encuentran enzimas que participan en transporte, degradación y síntesis. También se encuentran proteínas fijadoras de nutrientes. Fuera de este espacio periplásmico se encuentra la membrana externa, que está conformada por lipopolisacáridos, que funcionan básicamente como endotoxinas. Pero también posee varias proteínas, las proteínas llamadas porinas, que atraviesan la pared y forman poros, las cuales permiten el paso de pequeñas moléculas hidrófilas y por lo tanto impiden el paso de moléculas de gran tamaño como macrólidos. En este caso pondremos como ejemplo a la eritromicina. Encontramos una tercera clasificación de las bacterias fuera de las gram positivas y gram negativas, llamadas alcohol ácido resistentes o también llamadas BAR. Estas tienen un peptidoglucano de estructura distinta, es decir, este peptidoglucano está rodeado de una capa sérea formada por ácidos grasos, llamados ácidos micólicos. Este le da la capacidad a estas bacterias de que no se tiñan con la tinción gram. Y también les da resistencia a la fagocitosis y resistencia a diferentes antimicrobianos comunes y a la acción de antisépticos y desinfectantes. Mecanismo de acción de los antibióticos. Pueden haber diversos mecanismos por los cuales un fármaco destruye o inhibe el crecimiento de los microorganismos, entre los cuales están inhibición de la síntesis de la pared celular, actuando sobre las enzimas de la célula impidiendo el metabolismo, uniéndose a las subunidades 30S o 50S de los ribosomas, inhibiendo la síntesis de proteínas y actuando sobre el DNA, inhibiendo la DNA girasa, lo que inhibe la replicación, o bloqueando la RNA polimerasa, lo que a su vez para la transcripción. Dentro de los inhibidores de la síntesis de la pared celular tenemos fármacos como la penicilina, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactámicos, la vancomicina, imidazoles y bacitracina. En los inhibidores del metabolismo tenemos fármacos como las sulfonamidas y el trimethoprim. Los inhibidores de la subunidad 30S, aminoglucósidos y tetraciclinas. En los inhibidores de la subunidad 50S de los ribosomas tenemos fármacos como macrólidos, clindamicina y cloranfenicol. En los inhibidores de la DNA girasa, las quinolonas, y en la inhibición de la replicación, la rifampicina. Ahora vamos a hablar de las pruebas que se realizan en el laboratorio para ver las diferentes resistencias que puede tener una determinada bacteria a un determinado medicamento. Existen pruebas de sensibilidad para determinar la resistencia o no de una bacteria a un antibacteriano. Es así que tenemos las pruebas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas nos permiten tener una concentración exacta en la que el antibacteriano tiene un efecto. En primer lugar vamos a encontrar un ejemplo que son las E-test y en segundo la dilución en caldo.
Por otra parte, también vamos a tener pruebas cualitativas, en las que se permite ver la inhibición del crecimiento de las bacterias alrededor del antibacteriano y se determina la resistencia o no dependiendo del tamaño del halo. Dentro de las pruebas cualitativas vamos a hablar de la discodifusión, en la que se usa un agar de Mueller-Hinton. El microorganismo a investigar se inocula en una o varias placas de agar. Sobre su superficie se disponen los discos correspondientes a varios antibióticos. Se incuban las placas durante 16 a 24 horas a 35 grados centígrados y al cabo de ese tiempo se estudia el crecimiento en ellas. Se valora el diámetro de la zona de inhibición que se forma alrededor de cada disco y se compara con las referencias oportunas publicadas por la NCCLS, Clinical and Laboratory Standards Institute. Con esta referencia podemos informar si el microorganismo es sensible, intermedio o resistente. Ahora vamos a hablar de la dilución en caldo. En primer lugar vamos a hablar de la obtención del dato SIM, que es la concentración inhibitoria mínima. Para esto vamos a ver que en los métodos de dilución en caldo, por lo general se colocan concentraciones decrecientes del agente antimicrobiano, generalmente diluciones de 1 en 2, en tubos con un caldo de cultivo que sostendrá el desarrollo del microorganismo. Por otra parte, los agentes antimicrobianos se preparan en soluciones madre, concentradas y luego se diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas. Un tubo de caldo se mantiene sin inocular, como control negativo del crecimiento. Luego de la incubación adecuada, que es usualmente de un día para el otro, se observa la turbidez de los tubos que indicará el desarrollo bacteriano. El microorganismo crece en el tubo control y en todos los otros que no contengan suficiente agente antimicrobiano como para inhibir su desarrollo. La concentración de antibiótico que presente ausencia de crecimiento detectada por falta de turbidez, que es igualando el control negativo, se designa como la concentración mínima inhibitoria. Ahora hablaremos de la CBM, concentración bactericida mínima. Entonces, vamos a ver que una vez determinada la CMI, se siembra una cantidad conocida de inóculo de cada uno de los tubos de caldo que no presentaban turbidez en placas de agar, y el número de colonias que crece en estos subcultivos después de incubar durante la noche se comparará con el número de colonias formadoras sobre mililitro del cultivo original, dado que incluso las drogas bactericidas no siempre esterilizan totalmente una población bacteriana. La mínima concentración del agente antibacteriano que permite sobrevivir a menos del 0,1% del inóculo original se denomina la concentración bactericida mínima o concentración letal mínima. Cuando se produce una infección bacteriana, es decir, cuando en el interior del cuerpo existe reproducción bacteriana descontrolada que el sistema inmune no puede combatir, es necesaria la administración de un fármaco. Cuando pasa esto, se busca que cumplan una acción bacteriostática, que consiste en la inhibición del desarrollo de colonias bacterianas sin la necesidad de destruirlas, lo cual funciona principalmente al inhibir la síntesis proteica o del metabolismo, dejando a la bacteria sin poder reproducirse, con fármacos como las sulfonamidas, clindamicina, macrólidos, tetraciclina y cloranfenicol, o bien que tenga una acción bactericida, que consiste en inducir la muerte bacteriana, actuando principalmente sobre la pared celular o sobre el ADN, lo que provoca la lisis de la célula. Se reconocen dos tipos de efecto bactericida. El primero es concentración dependiente, lo que significa que a medida que aumentan las concentraciones séricas del fármaco, mayor va a ser el efecto bactericida. Los aminoglucósidos son un ejemplo de esto. Y dependiente del tiempo, lo que significa que a medida que aumente el tiempo de exposición al antimicrobiano, mayor va a ser el efecto, sin importar la concentración que se utilice, como por ejemplo los betalactámicos. Hay que recalcar que una droga no siempre va a ser bactericida o bacteriostática, va a depender según el microorganismo frente al cual esté actuando. Efecto postantibiótico.
Luego de la exposición a una droga bactericida, se observa un periodo de latencia antes de que los cultivos bacterianos vuelvan a crecer, es decir, es la capacidad del antibiótico para suprimir el nuevo crecimiento bacteriano pese a que su concentración sérica esté por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Los mecanismos propuestos para esto es que existe una recuperación lenta después de la lesión no letal irreversible de las estructuras celulares, que hay persistencia del fármaco en un sitio de fijación o dentro del espacio periplasmático, y la necesidad de sintetizar nuevas enzimas antes de poder reanudar el crecimiento. Los factores que influyen en la actividad de los antibióticos. Entre los principales tenemos el sitio de la infección. El éxito del tratamiento para las infecciones depende en alcanzar una buena actividad en el sitio de la infección sin toxicidad significativa en el huésped. Un ejemplo de esto es el paso de las membranas. Este es un factor muy importante. Por ejemplo, si el fármaco se necesita atravesar la barrera hematoencefálica, si es muy polar o si tiene una alta unión de proteínas plasmáticas, no va a atravesar la barrera hematoencefálica. En cambio, si el fármaco es liposoluble y va a tener la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica en el caso de que sea necesario. Otro de los factores que influye son problemas hepáticos o renales. Al ser estos órganos los principales encargados de la eliminación, si existe algún daño en ellos, puede haber transformación a metabolitos o que el fármaco alcance altas concentraciones plasmáticas, lo que puede ser tóxico para el cuerpo. Por ejemplo, los aminoglucósidos y la vancomicina son tóxicas en altas concentraciones plasmáticas, por lo que se debe evitar el uso en pacientes que tengan daño renal. Y el daño hepático, hay que evitar el uso de drogas como eritromicina o clindamicina, que son metabolizadas exclusivamente en este órgano. Un paciente que presente fibrosis quística, quemaduras o traumatismos va a necesitar que la dosis de su tratamiento antibiótico sea mayor en comparación a una persona que no presente estos factores. Y por último, otros de los factores que afectan la farmacocinética de los antimicrobianos son los extremos etarios, es decir, los recién nacidos o infantes y las personas de la tercera edad. Y por otro lado tenemos también a las mujeres embarazadas. Ahora hablaremos de los criterios para el uso de antibióticos. Entonces, los antibióticos solo deben ser usados bajo observación y prescripción de un especialista de la salud. En general, no se puede consumir alcohol durante la etapa antibiótica, pues, aunque no inhibe la acción del antibiótico, en la mayoría de los casos puede producir efectos secundarios muy similares o puede potenciar las reacciones adversas del mismo. Otras consideraciones son conocimiento bibliográfico para dar un tratamiento empírico, cultivo y antibiograma, para así observar la sensibilidad de antibióticos, edad y peso del paciente, embarazo y lactancia. Y, dentro de las circunstancias especiales del paciente, alergias, vías de administración, condiciones generales del paciente, dosificación del medicamento, duración del tratamiento, gravedad del caso y estado inmunológico del paciente. Hablaremos de los posibles efectos secundarios del uso de antibióticos. Estos efectos son variados y dependen tanto del antibiótico utilizado como del paciente. Estas consecuencias adversas pueden incluir fiebre, náuseas, así como ciertas reacciones alérgicas. Uno de los elementos secundarios más comunes es la diarrea. Esta usualmente sobreviene cuando el antibiótico perturba el balance normal de la microbiota intestinal. Abuso de los antibióticos para una enfermedad no infecciosa o infección no bacteriana con fiebre o durante una infección viral, así como la administración incompleta de un antibiótico, facilitan la aparición de poblaciones bacterianas que desarrollen resistencia antibiótica.